Yo quisiera comenzar hablando de ese primer momento con el profesor Rubén Darío, en que conoció a Giovanni y cómo se dio ese acercamiento. Fue en las aulas del colegio Rafael Uribe. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy complacido de estar con ustedes y admirado y feliz de que se esté adelantando este programa de concursos de poesía infantil y juvenil, justamente porque Giovanni Gómez fue un abanderado de la promoción de la poesía en estos sectores. Una gran parte de la labor de Giovanni fue que a través de los festivales en los que él programaba, siempre llevó los mejores poetas a los poetas, a las escuelas y colegios para promover la poesía y sembrar la poesía en estos lugares. Giovanni no se equivocó en ese sentido. Quizá tiene que ver también con la pasión por lo poético que alumbró en Giovanni a temprana edad. Giovanni llegó al colegio Rafael Uribe más o menos a los 14 años. ¿Cuántos años tenía? A los 14 años. Era un niño, por cierto, más bien tímido. Pero cuando nosotros abrimos el concurso de poesía y cuento anual que realizábamos en el interior del colegio, siempre lo habíamos hecho, Giovanni despuntó con mucho interés en este trabajo, especialmente en el poético. Mostró gran habilidad, un talento innato, un espíritu muy abierto a lo nuevo y a las búsquedas, a ponerle mucho cuidado a lo que se decía, lo que se leía, los temas que se trataban, los autores que comentábamos, etc. Era un estudiante singular en ese sentido. Giovanni fue muy luchador, un muchacho que por las condiciones sociales en las que se movía, que eran las naturales de la mayoría del pueblo colombiano, tenía dificultades económicas con su familia. Giovanni fue muy esforzado y aprendió a trabajar y a combinar el trabajo con el estudio, siempre de la mejor manera. En el colegio teníamos un grupo literario que era el taller literario La Fragua, y Giovanni se acercó a nuestro grupo, recién creado el taller. Así que Giovanni en el fondo fue también como fundador del taller literario La Fragua. Entró al taller con gran entusiasmo, mostrando un enorme compromiso con las lecturas, con la promoción de los textos que se hacían allí y con los trabajos de redacción y de composición que eran los que nosotros insistíamos cotidianamente. Todo se hacía, empezamos a publicar los poemarios de La Fragua, de los cuales logramos publicar 29 a lo largo de nuestro recorrido, y en una ocasión llegó a Pereira, invitado por el Gordo Henao, el grupo Ulrica. Estaba Rafael Matamoros, estaba Federico Díaz Granados, Alan, en fin, era un grupo de 5 poetas que vinieron a leer poesía. Convocaron una lectura en el Teatro Santiago Londoño, y a esa lectura los únicos que asistimos fueron los poetas de La Fragua. Ellos, muy queridos, hicieron una lectura maravillosa, pues una exposición muy linda, y cuando terminaron la lectura, Federico invitó a que quiénes éramos nosotros y que por qué estábamos ahí. Entonces le contamos que éramos del grupo La Fragua y que sus jurados eran escritores jóvenes. Y dijo así, ¿y alguno de ustedes tiene alguna cosa para leer? No terminó de decir Federico esa palabra cuando Giovanni ya tenía la mano alzada. Esa era una característica de Giovanni.
Giovanni era temerario, se lanzaba, no, a veces hasta a uno lo preocupaba, decía, ¿será que será demasiado imprudente? Él era muy aventurado, pero era un aventurado inteligente. Nadie podía creer que de aquí de Pereira pudiera salir una revista como Luna de Locos, que fue una revista que ocupó un espacio en el mundo literario en el país, que un taller como un festival como el Festival Luna de Locos ocupara el puesto que tiene y goza en el ambiente cultural del país. Y levantó la mano Giovanni y se paró y dijo que iba a leer el último poema que había escrito ese día. Y leyó. Él no era en ese momento un lector muy ducho, pero leyó bien y leyó un poema verdaderamente hermoso. No tengo los detalles, es imposible, pero sé que sí sé que fue un bello poema. Los muchachos de Ulrica quedaron deslumbrados, no podían creer de dónde sacan esas cosas. Entonces ya empezó a mirar los poemarios de la fragua y quedaron muy interesados y nos visitaron al Uribe. Federico, a partir de ese momento, se convirtió en una persona muy importante en la vida de Giovanni. Lo acompañó prácticamente durante toda su vida con un enorme afecto, con un enorme amor, y lo reconoció, y él se sentía muy orgulloso, Federico me lo decía, de haber descubierto a Giovanni Gómez. Bueno, Luzari, ¿cómo se dio esa llegada, no de los detalles, se dio esa llegada de Bogotá a Pereira? ¿Extrañó Giovanni haber dejado la capital? Y la otra pregunta es, ¿en qué momento usted observó, si lo observó, no sé, ese comienzo del amor por la poesía de Giovanni? Anónimos. Bueno, nosotros llegamos allá en busca de sueños, en busca de esperanza. Yo me acabo de separar y tuve cualquier cantidad de dificultades con el papá. Y yo vi que la solución a ponerle fin a todas esas dificultades, esos conflictos, era viniéndome para Pereira. Y le doy gracias a Dios que aquí cambió la vida de todos. Giovanni empezó a estudiar en la Libre. Yo me di cuenta que una vez ellos eran muy emprendedores, religiosos y muy emprendedores. Yo tenía dificultades económicas porque ya nos acaban de llegar a la ciudad y son muchas las carencias. Entonces yo me acuerdo que una vez una compañera de la oficina me dio unos arbolitos de Lisboa que tenían unos nombrecitos ahí. Y ellos me descubrieron esos arbolitos. Y dije, no sé para qué es. Y dije, no, eso me dio una compañera que se los ayudaba. Y yo, ¿por qué tiempo? No, eso toca guardar. Pues ellos los cogieron y se fueron a confamiliar y vendieron todos esos arbolitos. Y me dije, mamá, a ver, ¿de dónde venimos? Yo me quedé, pero atónita. Entonces, debido a esos arbolitos, ellos se ganaron la confianza de personas de la época familiar y consiguieron trabajo como empacadores. Ellos se encargaban con los supermercados familiares que daban a circunvalar. Y yo la sorprendía porque nunca se me ocurrió decirles que buscaran trabajo, que fueran jamás. Fue iniciativa de ellos y eso a mí me desarmaba las ideas de ellos, son brillantes, lo independientes, esos deseos de surgir, de salir adelante. Y los empecé a apoyar y resulta que con los días allá en Confamiliares publicaron un poema, fue el primer poema que Giovanni escribió. El mismo año me publicaron ese poema y yo lo veía sorprendida después que me contó que en el colegio estaba tenía trabajo, que se iban a publicar, él me mostraba sus poemas. Yo decía, bueno, qué lindo esto es, tengo que acompañarlos.
Y pues así me pasando después que tuve la experiencia con el Colegio para Ataque que sacó el segundo lugar. Después se ocupó el segundo lugar en un concurso universitario en la Universidad del Quindío. Luego vino el Premio Nacional de Mercedes Carranza. Sí. Luego otro concurso en la Universidad Tecnológica y el de escritores peregrinos. Realmente yo creo que Giovanni sembró, él leía mucho, era muy dedicado, muy disciplinado y lo hacía con pasión para hacer las cosas necesarias, no tiene que meter el paso y que le guste. Entonces yo creo que todos esos elementos se sumaron para que tuviera el éxito y llegara a donde llegó, porque un ser sobresaliente, fue un ser humano que sobresalió, tuvo su hogar, sus hijos, la experiencia de ser padre, de tener una relación, la experiencia de brillar profesionalmente, de ser un buen hijo, de ser buen hermano. Todas esas cualidades, eso a él lo hicieron una persona fuera de serie, maravilloso. Yo vivía sorprendida porque a veces cuando me decía, yo estaba estando en la feria del libro, y a veces me decía, tenía una reunión con fulanito de tal, y entró a la oficina me dijo, yo estoy esperando 2 horas y no me atendió. Después me decía, después de la oficina, fui del fulanito de tal y no me atendió. Y a mí me daba como esta rabiecita por dentro y me hacía una yo decía, no se humille tanto, de las cosas así no conviene. Él seguía persistiendo, tenía esa fuerza de voluntad, si era tanta su tenacidad por conseguir las cosas, que él mismo como que se daba esa moral para sobreponerse. Tenía ese talento de sobreponerse a las dificultades, a que humillar y que tiraran las puertas, que para eso era algo insignificante, porque él trascendía. Él se salía con la suya, entonces decía, wow, qué lecciones las que me da mi propio hijo. Eso es maravilloso. Bueno, Mauricio, ¿cómo llegó a su vida Giovanni Gómez? ¿Fue también en la época del colegio, en el hijo? Sí, claro. Buenas noches. Muchas gracias a Luis Elías, a todo el equipo encargado de esta iniciativa que de verdad honra la memoria de Giovanni y sin duda yo hubiera estado muy contento de que este tipo de iniciativas se llevaran a cabo porque él mismo se nutrió de todo este tipo de ejercicios. Efectivamente yo conocí a Giovanni, yo iba un año adelante de Giovanni, bueno, realmente 2, lo que pasa es que yo quise hacer bien hecho, era 11, entonces decidí repetirlo. Entonces yo lo conocí en el año 94. El primer recuerdo que yo tengo de Giovanni, bueno, uno fue leer unos poemas que estaban en el libro de Rubén Darío Tiene en la mano, que fue una antología que sacó el colegio con motivo de sus 30 años. Hicieron 2 antologías, una de cuento y otra de poesía. En la de poesía se recogía las fraguas que se habían publicado hasta ese momento, que eran unos folletos. Aquí se publicó el libro, pero a esos 6 fraguas que estaban hasta ese momento aparecían unos poemas de otros poetas o de otras personas que escribían en el colegio, y entre esos estaba Giovanni. Yo recuerdo haber leído esos poemas y la primera vez que lo vi, que tengo conciencia de haberlo visto en el colegio, fue precisamente cuando él iba saliendo para recibir el premio de poesía, o bueno, iba para la premiación del concurso que hizo la tarde con familiar. ¿Sí? Sin embargo, realmente ya nos hicimos cercanos, fue en el taller La Fragua, pues que coincidimos en ese trabajo por esos años, y pues eso nos mantuvo cercanos mucho después, pero efectivamente, como decía Rubén, pues compartíamos muchos textos. Luego pues él trabajó en el colegio Rafael Uribe, yo estuve en
conocer por la misma época a Jaime, a Eduardo López, y de participar en otras actividades, como por ejemplo un encuentro que hizo la Casa de Poesía Fernando Mejía Mejía de Manizales en el año 96, que fue muy importante, que era un nombre bellísimo además, que se llamaba Todo lo que canta se reúne. Eso fue en agosto del 96. Los poemas de Giovanni llamaron la atención. Yo recuerdo la reacción, yo estaba cerca de Flores Zapata, el escritor, poeta manizaleño, y recuerdo que cuando Giovanni leyó Flores Zapata quedó muy impresionado. Posteriormente participamos en un encuentro de jóvenes con la poesía en Tuluá en el 99. Y bueno, pues ya en ese año también se conectó con el Festival de Poesía de Medellín, y allá precisamente los dos asistimos a un curso que hizo William Ospina en la Escuela de Poesía de la Ciudad de Medellín, que era sobre historia de la poesía en lengua castellana, y fue en ese momento que él conoció a William, que precisamente, como lo dice doña Luzari, era la tenacidad, porque él se le pegó a William y empezó a contarle de lo que estaba haciendo, y pues finalmente se volvieron amigos, y también pues él se hizo visible con la gente de Prometeo. Él siempre reconoció que Prometeo, el Festival de Poesía de Medellín, fue un espejo del festival, pues para entender cuál era la ruta que tenía que seguir hacia su propio festival. Y también hay una cosa importante que decir, es que él logró, en esas alianzas que hizo, logró traer alguna vez una muestra del Festival Internacional de Poesía a Pereira. Pues sus poetas se presentaron en el Santiago Londoño, creo que fue en el 2000, 2001. Y bueno, pues ahí digamos que se compartían textos, siempre pues había como ese ejercicio alrededor de la poesía, pero en esencia, digamos, lo que cabe resaltar es un poco lo que decía lo que decía Rubén, y es que él era temerario. Del año 97, por ejemplo, él tenía en ese momento 17 años, 18 años. Estábamos, un grupo de la Fragua, coincidimos, 3 personas coincidimos en Bogotá, y recuerdo que nos fuimos los 3 juntos, 3 culicarrados juntos, nos fuimos para la Casa de Poesía Silva, y llegamos a la oficina de María Mercedes Carranza y le dijimos a la secretaria que queríamos hablar con María Mercedes Carranza, con la suerte de que María Mercedes nos atendió. Y nos atendió muy amable, salió de su oficina, se sentó con nosotros en la casa y nos escuchó. Posteriormente Giovanni él escribió y le pidió que enviara para el taller material de la Casa de Poesía Silva, y eso también le permitió a él con la revista, cuando arrancó Luna de Locos, que María Mercedes entrara en su radar, y en esa época que la Casa Silva irradiaba a todo el país, pues la Casa Silva apoyó en algunas ocasiones la impresión de la revista Luna de Locos. Entonces creo que eso es como importante mencionar. Yo creo que todos en Pereira tenemos ese sentimiento de docencia igual, pero yo creo que Mauricio particularmente, porque ha heredado algunos de sus oficios y de las dificultades del día a día que ya ha tenido que enfrentar. Profesor Jaime Ochoa, usted trabaja en la maletica o la dejó abajo. Usted siempre tiene sorpresas, y veo que nos trajo ahí una parte de esos recuerdos, de esas colecciones que usted tiene. ¿Cómo fue su relación con Giovanni? Buenas noches, muy placentero estar con ustedes, poder compartir la memoria, los recuerdos bellísimos de un muy querido amigo y un muy especial poeta, y además un verdadero gestor cultural. Luis Elías habla de claro, y las dificultades reales.
el mejor gestor cultural que ha tenido Pereira en toda su historia y difícil, que hay otro, es Giovanni. Giovanni hacía eventos sin plata. Contarles, por ejemplo, antes de contarles cómo lo conocí, trajo a Fernando Charri Lara. Lo ubicó en un hotel como propaganda, Los Juncos, en la cuarta entre 20 y 21, gratis. El almuerzo o la comida era una cajita del zona tolimense que le regalaba un restaurante de Túnez. Y tenía gente personajes, había estado en los hoteles 5, 20 estrellas en todo el mundo, en que Pereira está en un hotel no de mala muerte, no de pequeño. Comía en la caja porque yo lo vi, con cucharita plástica. ¿Cómo hace siempre para traer? No hay, sino muchísimos personajes. Es decir, este es un hombre grandioso. ¿Cómo le tocaba llevar a las empresas aéreas un pasaje? A la Universidad Tecnológica, es decir, a muchas entidades. Y todo el mundo le decía que sí. Ahora han dicho que era un tipo atrevido, más o menos, curioso. Lo disimulaba perfectamente. ¿Por qué? Porque era un hombre con paso de tortuga, lento, seguro. Uno lo veía y no lo veía agitado, tratando de hacer las cosas, ¿no? Todo le salía perfecto, todo. Pero él era a un paso lento, pero con una proyección impresionante. Todo lo que creó existe. Entonces, qué bueno es recordarlo con esa grandeza de amigo, de persona, de poeta y sobre todo en ese papel de gestor cultural. A Giovanni, don Giovanni, que lo llamábamos así, lo conocí muy joven en el colegio Rafael Uribe. Yo no fui profesor allá, pero sí tuve muchos nexos, muchos profesores amigos, como el profesor Rubén Darío, el rector, mucha gente muy querida, Humberto Bustamante de Tancur, un personaje grandioso que además fue quien alcahueteó el trabajo de la fragua y el trabajo poético de estos muchachos, por supuesto de la fragua y las publicaciones que se hicieron. Nace también primero el impulso que da el profesor Rubén Darío, logrando seleccionar los poetas y los poemas, y luego hacer publicaciones. Giovanni fue poeta antes de ser poeta. No recuerdo dónde, leyendo algo sobre don Giovanni, a los 11 años ya se había ganado un premio o ya le habían publicado, no recuerdo, esos 70 años también pesan, más que los 65 de Luis. Bueno, pero lo conocí y ahí nació realmente la amistad en el Banco de la República. Hubo una presentación de una serie de folletos de poesía. Robinson Wagner, Gustavo Cardona, que fue gerente de Megabús, poeta, compositor, autor de canciones para el Bonicio, un nombre muy interesante. Michael Ruiz, profesor de la Tecnológica, Mauricio Ramírez, prestigioso también, Marcela Velázquez. Bueno, había un grupo muy interesante allí y fue una noche muy bonita, porque además había un coctelito muy suave y se presentaron unos folletos. Esto era lo que producía la fragua, por favor. Este es el segundo folleto, además, publicado por don Giovanni. El primero, que es Crónica del Corazón, 1994. O sea, tenía 15 años. Y uno está publicado así. Ya por lo menos, eso tiene que estimular mucho el alma, el corazón, el espíritu, llenarlo uno de vida, de fuerza, de ganas de escribir, de ganas de trascender. En el 96
publicó este publicó este segundo volumen, que forma parte de los 29 editados por la Fragua. Y luego estas publicaciones se integraron en unas antologías de cuento y de poesía publicadas por el Instituto de Cultura Departamental y el Colegio Rafael Uribe. Bueno, creo que esta noche en el Banco de la República hubo una conexión muy especial con casi todos los poetas, y de allí nació como esa ansiedad de ver en Giovanni el intentar hacer cosas. Cuando soñó con Luna de Locos, hacerlo en el planetario de la Universidad Tecnológica de Pereira, y poetas invitados en unas condiciones muy difíciles. No tenemos la iluminación. El planetario quedaba prácticamente a oscuras. Sobre el atril, una lamparita mínima. Entonces era una cosa así donde había recursos, pero había ganas, había fuerza, un poder excepcional. Entre las cosas que traigo por aquí puede estar invitados: Juan Manuel Roca, Eduardo Quesadillo, Luna de Locos, lectura de poesía. El email es muy importante, insomnio, porque eso hay que pensar que era eso, insomnio, no dormía. ¿A qué hora dormía? No sé, pero eso sí, si estuviera aquí estaba dormido. Sí. Él estaba dormido, sí, dormía ratitos. Hice el planetario, presentación especial de Alejandro Montoya, profesor de la Tecnológica, guitarrista. Planetario UTP, jueves 22 de noviembre de 2001. O sea que estamos pensando en un hombre que desde muy jovencito ya estaba metido en grandes ligas. Era a las 6 de la tarde con cupo limitado, con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Casa de Poesía Silva de Bogotá y la maestría en literatura de la UTP. ¿Qué han visto? La fotografía del poeta Roca con Eduardo López, con César Valencia Solanilla. Bueno, era emocionante subir hasta la Tecnológica y poder en un espacio muy cerrado realmente, pero con lleno total, ver a Giovanni presentar el poeta y luego con luces mínimas el poeta hacer el sacrificio de leer. Somos si las personas de atrás estuvieron leyendo allá un texto para el público. Bueno, pues uno creo que no termina de conocer a Giovanni, porque era además una cajita de sorpresas. Siempre estaba en un proyecto, una cosa, mirando, buscando patrocinios, apoyos, amigos. Durante algún tiempo yo tuve el Centro de Documentación del Eje Cafetero en el edificio de Rentas, en la calle 17 con carrera 10. Allí tenía mi biblioteca al servicio público. La podía atender a la mañana, y tarde, y pues tenía los estantes, mesas, y además siempre había roncito, aguardientico, de contrabando, y tinto, café, té también. Y don Giovanni, cuando traía a sus poetas invitados, a don Antonio Cibarra, un poeta vallecaucano, a Raúl Henao, un poeta antioqueño muy importante también, vive en Medellín, y a muchos no tenía ni dónde llevarlos. Sus paseos era llevarlos al planetario de la Universidad Tecnológica, llevarlos al jardín botánico, caminar por Pereira, y se aparecía por las tardes en la biblioteca. Era muy interesante porque los poetas que me llevó, afortunadamente yo tenía libros de esos poetas y se logró crear como una muy buena amistad. Y lo mejor para ellos es que siempre había un clarito. Y él sabía
que contaba con eso. Entonces, pues, conocer tantas facetas de Giovanni es increíble. Realmente fue un personaje muy cariñoso, querendón, amable, bonachón y poeta, definitivamente poeta. Profesor Sierra, ya metiéndonos un poquito en esa etapa del taller de la fragua, cuando yo comienzo a escribir, ¿cómo eran esos ejercicios que ustedes hacían? Aquel borraba mucho, tachaba mucho, cambiaba mucho. ¿Qué conoció usted ese ejercicio, digamos, de escritura? Un criterio de la fragua que es un factor que incidió decisivamente en el éxito de los integrantes del grupo fue que desconfiábamos de lo primero que escribíamos. Porque en el momento de la juventud, especialmente cuando uno tiene 15, 16 años, uno queda deslumbrado con lo primero que escribe. Y está bien que sea así. Pero uno tiene que mirar eso con distancia. Mirar con distancia el texto, releer el texto, reelaborar el texto, manipular el texto. Y de ese ejercicio, casi siempre, si no siempre, sale un texto de más alta calidad. Ese es un principio básico y elemental del trabajo de taller que nosotros hacíamos. Y otro principio fundamental era la lectura de autores escogidos. Lamentablemente, en el mundo de lo poético, cuando uno está en los pasos iniciales, uno quiere escribir y se siente muy feliz escribiendo, y está muy bien así. Pero resulta que la poesía no solamente es una pasión, es un oficio milenario, que viene desde los orígenes de la humanidad y de la civilización, desde los griegos, los egipcios, los árabes, para no hablar pues de toda la literatura europea y de la nuestra. Entonces, leer para un escritor es una obligación. Leer los poetas, estudiarlos, examinar cómo retrabajaban los textos. Un grave problema que apreciamos en la poesía actual es que hay una grave incultura en los jóvenes poetas de hoy. Quizás las facilidades que hay para publicar, para escribir, para hacer presencia en los medios, ha quitado de por medio, quitado como de la vista la importancia que tiene el rigor y el trabajo, entendiendo la poesía como un oficio de los más exigentes y de los más demandantes que hay. Porque se ha escrito muy buena poesía y es mucha a lo largo de la historia. Así que si uno quiere hacer una cosa buena, tiene que estudiar, trabajar, reescribir y volver a hacerlo. El lema que caracterizaba nuestro grupo está en un epígrafe que colocábamos en todas las publicaciones. Y dice: la fragua taller literario. Sabemos que la palabra es el más potente de los bienes que al hombre le fue dado, y por eso nos recogemos en este taller que evoca la ardentía y el tesón que se requieren para dar forma a los metales. Con el fuego del amor por la poesía, fe y maldición, con el martillo de la crítica y con la constancia del estudio, cada poemario como este que hoy lees es el testimonio irrefutable de que la poesía juvenil existe no como un acto espontaneísta, sino como el producto de un trabajo razonado, coherente y templado a sangre y fuego. Bueno, hay muchas cosas de los entornos familiares que cuando uno lee a Giovanni le queda claro que está haciendo sus propias vivencias, pero además de eso
el reflejo de un ambiente familiar. Pero yo encontré un poema que él le dedica a Luciana, a su hija. ¿Cómo era Giovanni como padre? Pues si yo digo eso van a decir que como si la mamá lo defiendo mucho, porque es así. Pero él fue un buen papá y él a su niña la adoraba. Hasta que le decía mi novia, tú eres mi novia. Decía la niña y era muy especial con ellas. Sí. Y en ese día a día de la poesía, cuando comenzó con la escritura, cuando él empieza a meterse en todas esas locuras, ¿usted pensó que él tenía un futuro por ese lado que se metió, o fue la tenacidad de él la que se impuso frente al deseo artesanal? O sea, ¿usted se opuso en algún momento a que fuera? Para nada, yo he sido respetuosa de las decisiones de mis hijos y los he apoyado en lo que ha estado a mi alcance. Y los he motivado. Con Giovanni sí era un caso muy particular porque él era más avanzado que yo, era como modelo, la que decía a mí. Entonces, la verdad, yo lo apoyaba en cuanto, si no otra cosa, pero animarlo no, antes lo admiraba porque él tenía una iniciativa, una pasión, que lo llamamos verdadera. En cambio, yo en ese entonces no visualizaba esos anhelos de él, de querer ser un gran poeta. Nunca, sino con la medida que fueron pasando los años, empecé a fijarme en él y decía, bueno, yo me sentía muy feliz de ser la mamá de él, porque es una persona que me enseñaba antes, una persona que era tan... Sí, él tenía sus sueños y luchó por ellos. Él conquistó eso que se trazó. No fue solamente una ilusión, un deseo, él superó, él conquistó eso, lo vivió, disfrutó lo que consiguió. Porque él disfrutó mucho cuando lo invitaban a viajes internacionales. Él disfrutaba conocer voces, poetas tan importantes, aprender de ellos, compartir, y él me comentaba cuando venía acá y me decía, parece fascinante esa vida que él estaba llevando, porque uno aprende a ver personas muy brillantes, después aprendió mucho y lo formaron. Eso fue también información para la vida de él como poeta, como gestor cultural. Mauricio, se le da parte de ese trabajo, pues no tiene con alma en la feria del libro. Yo leía en una entrevista que hicieron en El Espectador que decía Giovanni Gómez que a veces en estos meses de agosto, septiembre, octubre, en la víspera de la feria del festival, se le juntaban un montón de ocasiones. Pero él decía que sacaba siempre tiempo para la poesía, ¿no? Que había estas obligaciones de tener 200 contactos en la agenda, los poetas, el fin del pasaje, quién nos hospeda, después quién quiere presentar el libro en la feria del libro, gestionar los espacios, conseguir los patrocinios, dirimir disputas entre egos, quién va a presentar esto. Él siempre sacaba, además de esas obligaciones, un tiempo para la poesía. ¿Cómo compaginar esas dos actividades de escribir, hacer y también gestionar? Pues yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero es, pues Giovanni, yo creo que entendió bien cuáles eran las obligaciones que tenía. Es decir, él tenía la carrera de cine cámara, él tenía la feria del libro, pues que la impulsó y él fue el director. Hoy la directora, por ejemplo, es Claudia Morales. Hoy digamos, yo acompaño a Claudia y hago parte del ejercicio que hacía Giovanni, pero era, digamos, más en términos administrativos del ejercicio que hacía Giovanni de búsqueda de autores y demás. Es un ejercicio que hace hoy Claudia Morales. Entonces, digamos que él tenía como claridad sobre además lo que él quería, porque pues, él hizo la feria, él se lo imaginó y él la puso en marcha.
y la hizo a su medida, precisamente en la medida, valga la redundancia, de que la fue soñando, porque las dos primeras ferias que se hicieron en la Cámara de Comercio digamos, en condiciones muy complicadas, pero era la exigencia que tenía en ese momento la red de ferias del libro para aceptar la Feria del Libro de Pereira como parte de la red. Cuando lo logró ya entró a Expo Futuro, además porque tenía que convencer a la Cámara de Comercio de que ese era un proyecto viable y que podía ayudarle al buen nombre de la Cámara, que digamos, eso fue también lo que hizo Cine Cámara, y contó con la posibilidad también de que dentro de la Cámara le copiaron con estos proyectos en medio de todas las dificultades que pudo tener. Y bueno, tenía el Festival de Poesía, que también tiene la ventaja de que lo obligaba a leer, ¿cierto? Entonces, porque también es un poco la inteligencia de ir acomodando su proyecto de vida, y yo creo, me atrevo a decir eso públicamente, la razón fundamental por la que hay que admirar a Giovanni es esa, y es que él logró convertir la poesía en su proyecto de vida, ¿sí? Porque todo lo que era cómodo, o sea, todo lo que estaba alrededor de él, incluida su familia, todo, él lo puso a girar alrededor de esa pasión que él tenía, que era la poesía. Entonces, digamos que eso hace más sencillo, no quiere decir que esté exento de dificultades, las hubo sin duda, pero todo eso le permitió a él sacar adelante todos estos proyectos, insistir, como hizo en Aludari, reuniones y demás. Hay que entender, por ejemplo, el contexto en el que se dio el inicio del Festival de Poesía. Él mismo lo contó en una entrevista con Edson Marulanda, y es que, perdón, se gana el concurso de poesía María Mercedes Carranza, y el alcalde de Pereira, Juan Manuel Arago, lo llama porque en ese momento estábamos en una campaña en la ciudad para combatir un poco toda la mala fama que estaba generando la serie de Sin Pedazos en el Paraíso, y entonces la alcaldía sacó una campaña que era orgullosos de ser peregrinos, algo así era el eslogan, y el alcalde Juan Manuel Arago llamó a Giovanni y le dijo: bueno, usted se ganó ese premio, que además fue un gran suceso nacional y fue muy importante, también por el renombre que él había adquirido por su trabajo en la Cámara, y por lo que ya había venido haciendo con las lecturas de Luna de Locos y la revista. Y pues el alcalde Juan Manuel Arago le dijo: ¿usted qué quiere? Y lo que le ofrecieron en principio fue un computador, ¿sí? Y le ofrecieron un computador y le dijeron: le damos un computador. Y Giovanni le dijo al alcalde: no, yo no quiero un computador, yo quiero hacer un festival, ¿sí? Y Juan Manuel Arago le dijo: listo, y pues lo apoyó el Instituto de Cultura, y él se lanzó a hacer el mejor festival que podía hacer en ese momento para convencer de que era posible hacer un festival, y ahí surgió esa idea. Entonces, creo que ese es el secreto, porque cuando uno está muy lejos en su quehacer, en su trabajo, está muy lejos de su pasión, pues se sufre un poco más. Y creo que ese fue el secreto. Él lo entendió muy rápido, y logró sortear las dificultades que tenía que sortear para poder acomodar su vida y disfrutar, como lo dice Aludari, de eso, porque pues, finalmente todo en lo que se estaba moviendo era su pasión. Pero de todas maneras, sacar ese tiempo para escribir era difícil, ¿no? Sin duda, debía ser difícil. Doña Aludari lo dice, dormía poco, pero pues sin duda también era eso, que como hacía parte de su cotidiano, era también la manera de asegurar que él podía estar metido en ese rol de la pasión, que eso es muy importante entenderlo, porque
hay algo que también es clave resaltar, y es que todo esto, todo el ejercicio de Giovanni siempre desde la época de la fragua lo puso en práctica en las lecturas del planetario y luego en el festival. Es que Giovanni siempre estuvo muy interesado en conectarse y en tener cerca a los creadores que estaban vigentes en ese momento. Entonces eso permitió que, por ejemplo, en el planetario se presentaran no solamente Juan Manuel Roca, sino William Ospina, José Manuel Arango, Fernando Charrilaga, Raúl Henao, Mario Ortiz, Horacio Benavides, Piedad Bonet. Trajo a todo el que se dejó invitar y él logró encontrar a toda esa gente que la trajo a Pereira antes de que existiera el festival, y eso permitió también que el nombre de Giovanni estuviera en boca de los poetas de Bogotá, ¿sí? Porque pues también eso se hacía con las uñas. Le ayudaba a Giovanni Ruiz, Guzzi, Gustavo le ayudaba a armar la revista la armaban entre ellos tres, o sea, la imprimían en casi que era impresión offset, y eso lo armaban entre Guzzi, Lorari y Giovanni. Ellos hacían ese trabajo en la universidad. Luego ya cuando empezó a tener apoyo de la Casa de Poesía FIFA, pues ya la cosa pasó a imprenta, una cosa más sofisticada. Pero todo esto no era otra cosa, sino y él empezó publicando en la revista pues los materiales que iba encontrando, los materiales que íbamos intercambiando, las cosas que iban dejando estos poetas. Por ejemplo, ahí es muy importante también entender lo que hace un taller, y por eso él también reivindicó lo de la poesía es un viaje. Él generó ahí un grupo importante que además le ayudó también en su tarea del festival, y que en buena medida ha ayudado a sostener también como todo ese legado. Pero por ejemplo en esas primeras publicaciones pues él se apoyó en la fragua. En los primeros números de la revista Luna de Locos él se apoyó en la fragua, pero él entendió que había que ir más allá, y efectivamente eso pasó. La revista trascendió, y como decía Rubén, la revista Luna de Locos junto con la revista Luna Nueva y la revista Única de Bogotá fueron las revistas de poesía más importantes que se publicaron en Colombia, ¿sí? Y ahí lo que hacía era publicar ensayos y textos de esos creadores que iba conociendo, y que muchos de esos creadores eran extranjeros, y muchos de ellos llegaron al festival porque era también ese deseo de no solamente que los había conocido afuera, sino traer esas voces y compartirlas, que en eso, por ejemplo, aprendió mucho Eduardo López, que era traer y crear nuevos referentes en la ciudad, y pues finalmente también seguir disfrutando de esas cosas y poderlas tener cerca, porque también esa es una ventaja que tenía ese proyecto de Luna de Locos, que era poder traer los poetas que quería escuchar acá y que quería conocer, y que quería que otras personas pudieran disfrutar de la misma manera como él lo pudo hacer. Bueno, nos quedaríamos hablando mucho más tiempo sobre Giovanni, estas apenas unas pinceladas sobre su vida, que se conocían un poco de este trabajo de la fragua, que es tan importante que la ciudad lo debe reconocer, el trabajo que hizo conjuntamente con Jaime, y Jaime, esa inmensa biblioteca que nunca nos cansaremos todos los peregrinos de agradecerle que usted sea el guardián de esta memoria viva de la ciudad. Pues obviamente alguna pincelada de esta familia, a la que le agradecemos además que sigan haciendo ahora el esfuerzo de mantener el festival. Ustedes son unos Quijotes, y pues muchísimas gracias por hacer ese esfuerzo de seguir adelante con esa herencia de Giovanni. Mauricio, agradecerle también porque usted es un continuador, fue también un apoyo para él, y luego que también es un ejemplo para la ciudad en esa capacidad de gestión cultural. Hay muchas esperanzas que teníamos en Giovanni, ahora las tenemos en usted, y yo quisiera invitarlos un segundo a que cierren los ojos y
y a que nos traslademos mentalmente a la carrera novena con calle 13 de Pereira, ahí donde va a empezar el Parque de la Libertad, una cuadra antes de llegar al Parque de la Libertad. Hay un mural ahí de un muchacho vendiendo mangos. En esa esquina, Giovanni escribió esto. Un día la vida se irá por estas calles. No le importará que nuestro paso se detenga para que caminen otros. Y que muchas veces las palabras serán silencio de alguien que nos escucha. No descolgar las ropas para entender que debemos irnos, dejarlas donde están sin nosotros, porque ya nos hemos ido, vivir sin oírnos tropezar en nuestras cosas. Muchas gracias y espero que ahora que tenga a ustedes. Buenas tardes. Yo quiero invitarlos al Festival Internacional de Poesía que nos acompaña. El festival lo vamos a realizar del 25 al 30 de agosto. Vamos a tener una programación en la Cámara de Comercio de Pereira el día del 25 y el día del 29. Vamos a estar en el Banco de la República el sábado 30. También estaremos en la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Católica, y el cierre del festival este año lo vamos a realizar en el Parque La Julia, sector de la Circunvalar. Espero nos acompañen. Vienen cosas internacionales muy interesantes. Vamos a tener invitados de Venezuela, de Ecuador, España, Estados Unidos, Canadá, Bolivia y, por supuesto, poetas colombianos y voces de nuestra región. Cordialmente invitados y muchas gracias.